¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Iniciamos aquí el tiempo de Archipiélago Directo, en la sintonía de Capital Radio, en la sintonía de la 10, Capital Radio para la provincia de Santa Cruz de Tenerife y de Capital Radio Gran Canaria para la provincia de Las Palmas, para la isla de Gran Canaria más concretamente. Les doy la bienvenida en este lunes, prácticamente al final del mes de septiembre, estamos ya en 29 y apenas queda el día de mañana para despedirlo, para despedir a este septiembre que lo recordaremos por esa temporada que nos hizo sufrir con el calor que nos trajo. Y parece que se despide con algunas lloviznas, pero dependiendo en la zona en la que nos encontremos a lo largo y ancho del archipiélago canario. Ayer hubieron algunas gotas por algunos puntos, aunque no dejó de estar soleado y no dejó de hacer cierto bochorno, porque en al menos la capital Gran Canaria, donde puedo dar fe de ello, el, digamos, calor seguía estando ahí, subyacente, ahí presente en esta oportunidad. La cuestión es que para los próximos días parece ser que la previsión es que puedan haber momentos de lluvia en territorio peninsular. Ya saben ustedes que la caída fue de cerca de 20 grados en algunos puntos de temperatura. En la isla de Gran Canaria también hubo días de este mes de septiembre en el que las temperaturas, la semana pasada sin ir más lejos, caían de los 30 y tantos a los en torno de los 10 grados en las cumbres de la isla. Y vamos a empezar con nuestro tiempo de radio ya directamente entrando en materia, hablándoles de esa, entre comillas, excursión, esa visita, ese traslado que ha llevado a cabo, esa misión comercial, por llamarla exactamente como la denomina el propio gobierno de Canarias, que ha realizado el viceconsejero de presidencia del gobierno de Canarias, que es Alfonso Cabello. Saben ustedes que ya culminó hace unos días la misión y el viceconsejero junto al presidente de Proesca han considerado que el sector comercial, la misión para el sector comercial de los videojuegos en Japón es un ejemplo de las oportunidades que tiene el sector privado en las islas y en el exterior. Los representantes de las asociaciones empresariales integradas en la delegación a la Tokyo Game Show aseguran que su industria vive un momento dulce en el archipiélago gracias al respaldo de carácter institucional. Lo que se quiere es promocionar este sector fuera de España, evidentemente, y un buen lugar donde hacer esa promoción es la cita anual que existe con respecto a esta importante feria. Vamos a escuchar a Alfonso Cabello haciendo referencia al cierre de esta expedición, esta misión de Proesca. Canarias, aprovechar la estrategia de internacionalización del gobierno de Canarias. A lo largo del año pasado realizamos 95 acciones internacionales en mercados claves identificados para las potencialidades de las empresas del mercado canario. Participaron 2.000 empresas canarias en sectores como el audiovisual, el aeroespacial, la economía azul, el agroalimentario, la moda. Y lo que toca es animar a muchas más empresas a seguir participando en esta estrategia de internacionalización. No en vano poder hablar de las posibilidades que tenía el sector del gaming en mirar hacia Tokio, hacia el país nipón principal, mercado global de esta industria, hubiera sido un sueño. Y sin embargo, en estos días en la Tokyo Game Show o la Spain Game Matsuri hemos podido constatar de primera mano el éxito que está teniendo ya no solo esa estrategia, sino las empresas que se encuentran en Canarias radicando y realizando juegos de primer nivel a nivel mundial. Más de 300 empleos directos, participación de las dos asociaciones, Acadevi y Arcadef, más importantes que hay ahora mismo en toda Canarias, y en esa idea de seguir apostando por el éxito en mercados tremendamente difíciles y en los que Canarias puede ser una realidad. Se da por satisfecho, entendemos, de esa visita, de esa misión, en la que también los protagonistas fueron los representantes de las asociaciones empresariales integradas en la propia delegación, que fueron a esa feria, a esa Tokyo Game Show, que les decía ya antes yo, que aseguran que su industria vive un momento dulce en el archipiélago canario, gracias precisamente al respaldo de carácter institucional. David Carmona es de la asociación
Canaria. Academy valoramos que la presencia en Tokyo Game Show es especialmente interesante por el acceso a un mercado que normalmente no es tan típico, no es tan accesible como suele ser el asiático, ¿no? Aquí una de las cosas quizás a más valorar sería la presencia del Space Matsuri, o sea, la organización, del Space Matsuri, en el que de hecho ya conectamos directamente con una excusa bastante más elaborada, por decirlo de alguna forma, con ese mercado, ¿no? Quizás esa es la parte que más nos ha resultado interesante, no obstante también lo que es el propio evento. Por la parte de B2C también nos resulta interesante por todo lo que tiene que ver con dar prueba o dar, digamos, de alguna forma a conocer los nuevos proyectos que nuestros asociados están desarrollando, ¿no? Entonces, por ese lado nos encantaría seguir colaborando, seguir contando con el apoyo institucional, que creemos que en este caso es interesante para poder seguir digamos, desarrollando estas cuestiones, ¿no? Entonces, nada, pues muchas gracias. Bueno, las palabras, gracias a usted, caballero, las palabras de David Carmona, de la Asociación Canaria de Desarrolladores de Videojuegos, Academy, como él mismo quiso explicar. También Zulay Rodríguez, de la Asociación Regional de Videojuegos y Esports de Canarias, Arcadev, decía esto. Vamos a escuchar sus palabras. La Tokyo Game Show por segundo año consecutivo, con el apoyo de Proexca a través del plan sectorial que Arcadev, la Asociación Regional Canaria por el avance de los videojuegos y los deportes electrónicos, tiene firmado para poder apoyar a los estudios canarios y a los representantes de las fundaciones de los dos clubes deportivos del Club Deportivo Tenerife y la Unión Deportiva Las Palmas y sus respectivos equipos de eSports, a que acudan a esta cita internacional que es muy importante, es una de las más potentes, si no la más potente, dada la pujanza que tiene la industria del videojuego japonesa y la influencia que tiene en el resto del mundo. Este año hemos venido con una delegación aún mayor, digamos que todas las empresas, salvo una, que están asociadas a Arcadev han tenido a bien participar. Es una muestra de la importancia que tiene este evento. También hemos contado con una pequeña delegación de Gobierno de Canarias, con el enlace que Proexca tiene a través de la Embajada de España de forma permanente en Japón y con el apoyo del ISEX. Todo esto un poco subraya también la importancia del evento, el apoyo decidido a nivel institucional, tanto a nivel nacional como regional, no solo por el sector, sino por las empresas para que puedan estar aquí. Y el objetivo al final siempre es presentar proyectos, conocer posibles coproductores y entrar en contacto con posibles distribuidores para los proyectos que están avanzados. Ya hay un caso de éxito de nuestra primera misión comercial en 2024 de un proyecto de videojuego, un desarrollo en coproducción entre un estudio japonés y un estudio canario que se fraguó a través de la asistencia de la delegación de Arcadev a la Tokyo Game Show en 2024, que ha dado pie a que esa coproducción abra la puerta a otras coproducciones entre ambos estudios y que lo que sería un mercado naturalmente difícil como es el japonés, pues se hayan alineado un poco los astros y entre el apoyo público, la notoriedad de la marca canaria Elan Games, en la que se lleva trabajando desde hace años de forma decidida por parte de Gobierno de Canarias, y la apuesta también de nuestra asociación por diseñar acciones conjuntas y traer la industria que en Canarias a eventos como este a competir, bueno, pues al final alineándose todo con incentivos fiscales, con formación, con todo ese apoyo y toda esa complementariedad que tenemos ahora mismo en Canarias, pues estamos en un momento muy dulce en el que ya se han visto resultados muy a corto plazo y tenemos una brecha en un mercado muy difícil en el que otras regiones también quieren entrar, otras regiones españolas y europeas, y de repente Canarias, digo de repente, no por... Bueno, palabras de Zulay Rodríguez, bastante explícita, bastante extendida con respecto a esa misión, a esta importante cita, a esta importante feria desarrollada en Asia y donde ha asistido junto a la representación del Gobierno de Canarias y de Proexca.
Nos alegra que sea así. Bueno, seguimos con el gobierno, justamente. Saben que estos días en el Parlamento de Canarias volvió una vez más, estos días en el Parlamento de Canarias, fuera del Parlamento de Canarias, se habla en todo momento de la isla de La Palma, a la cual pues han engañado por activa y por pasiva, yo creo que prácticamente todas las instituciones, ¿no? Porque no han, al menos, si no engañado, al menos les han faltado a la palabra de cumplir con las promesas dadas cuando la erupción del volcán. Estos días, como recordarán, la semana pasada se conmemoraba precisamente esos 4 años después de la erupción del volcán y continúan pues de aquellas promesas hechas, muchas de ellas están incumplidas. Estos días el Gobierno de Canarias, y más exactamente en el Parlamento de Canarias, hacía referencia el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno, que afirmaba en el Parlamento Regional sobre los avances en la reconstrucción de una importante vía de comunicación como es la LP2, La Palma 2, en el tramo afectado por la erupción del volcán Tajo Gaite. Durante su intervención, el consejero puso en valor que el Ejecutivo había aprobado el modificado número 2, que había estado bloqueado desde la legislatura anterior, y dice que habían logrado desatascar ese proyecto que llevaba demasiado tiempo parado y que resultaba imprescindible para poder avanzar en la recuperación de esta vía, según explicaba. Le escuchamos. Para el Gobierno de Canarias es una prioridad desde el inicio de esta legislatura recuperar los 2 kilómetros de la LP2 que quedaron sepultados por el volcán. Una prioridad. Y tanto es así, con total transparencia, que buscamos todas las alternativas que existían para ver cómo podíamos afrontar la recuperación de esa vía de la manera más rápida posible. Y lo primero que hicimos es buscar la vía a través de la Ley de Contratos del Sector Público, de buscar la vía de adjudicación por emergencia de esa obra. Una vía que evidentemente tiene unas limitaciones y que buscamos también la complicidad del Ministerio para la financiación de la obra. Recibimos un informe desfavorable del Ministerio a la hora de que el Cabildo pudiera ejecutar esta actuación de manera directa. No obstante, teníamos ya en paralelo el trabajo ordinario para abordar esta recuperación a través de un modificado de la actual carretera o obra de San Simón Tajuya. Fue en febrero de 2024 cuando se aprobó la redacción del modificado número 3 de la vía LP2, en febrero del 24. Fue después, en octubre del 24, una vez ya redactado ese proyecto, cuando se llevó algo que es excepcional, que es la exclusión ambiental de esos 2 kilómetros, es decir, que no requería de la aprobación de una declaración de impacto ambiental para continuar con la ejecución de la obra, algo que fue un trabajo conjunto de transición y de esta consejería para sacarlo adelante, algo que creo que fue un importante avance. También, una vez redactado el proyecto, lo llevamos a supervisión técnica. Quiero decir que el proyecto tiene un coste total, que poco se ha dicho, de 24 millones de euros. 24 millones de euros para recuperar una vía esencial. 24 millones de euros que están garantizados por el Gobierno de Canarias a través del convenio de carretera. 24 millones de euros que nos van a permitir ejecutar y recuperar esa vía. Bueno, pues nos alegramos por la isla de La Palma, evidentemente. Algunas cosas se pueden cumplir, se deben cumplir, y en este caso parece ser que el Gobierno de Canarias en ese sentido pues se pone manos a la obra, sobre todo en esa importante vía. El consejero también del Gobierno firmaba, como les recordábamos ya el pasado viernes, esa tercera adenda del convenio de carretera 2018-2027. Lo hacía el pasado jueves en la capital de España. El acuerdo dota al convenio de mayor flexibilidad y garantiza su estabilidad financiera, asegurando la culminación de las obras en marcha en todas las islas. Rodríguez insistió en que se rubrica, esta rúbrica supone un avance decisivo para la conectividad de Canarias y permite abrir la puerta al próximo convenio de carreteras de Canarias. Esto es lo que decía Pablo Rodríguez. Bueno, hoy firmamos, como bien ha dicho el secretario de Estado, una adenda al convenio de carreteras que a su vez firmamos con el Ministerio en el año 2018. Por lo tanto, esta adenda prorroga el convenio hasta el año 2030, pero también dota al propio convenio de más agilidad a la hora de gestionar las distintas inversiones. Estamos ahora mismo con obras de carreteras a través de este convenio con el Estado en prácticamente todas las islas, obras muy importantes que mejoran la conectividad, que mejoran la seguridad, que también mejoran la movilidad en cada uno de los territorios. Por lo tanto, son obras de cientos de millones de euros que en total
pues como se ha dicho, pues suma en total 1.400 millones de euros. De esos 1.400 millones de euros, algo más de 1.400 millones de euros, tenemos ya comprometido más de 1.000 millones de euros, es decir, adjudicado, contratado más de 1.000 millones de euros, y en los próximos meses, me atrevería a decir que hasta antes de final de año vamos a licitar el resto del convenio. Con esta firma de la adenda, además, dejamos ya pues este convenio no finiquitado, pero sí ya con piloto automático para que siga ejecutándose, y tenemos que empezar a pensar en el siguiente convenio, en el siguiente periodo, que permita continuar con la red de carreteras de interés general de Canarias. Bueno, pues habrá que esperar a la evolución y a la finalización de este convenio de carreteras, que todavía le queda pues algún tiempo para finalizar. El secretario de Estado hacía referencia, el consejero, que él había pues apoyaba las palabras en este caso del secretario de Estado de Transportes y Movilidad. El convenio de carreteras que tenemos acordado entre el Gobierno de España y el Gobierno de Canarias. Como saben ustedes, el Gobierno de España desde los años 90, a lo largo de estas décadas, ha ido firmando convenios para financiar obras de carreteras en Canarias. El convenio que tenemos actualmente en vigor es del año 2018. Es un convenio que supone una aportación del Gobierno de España de 1.448 millones de euros, que financian íntegramente muchas actuaciones de carreteras en las islas. Lo que hemos hecho con esta adenda es una adaptación temporal que prolonga el convenio hasta el año 2030 para ajustarnos mejor a las necesidades que Canarias pueda tener a la hora de invertir en carreteras, ¿no? Pero a veces, cuando uno firma un convenio, parece que está simplemente cumpliendo un trámite formal, pero yo, que he estado en Canarias recientemente 2 veces, este año estuve en el mes de marzo y ahora en septiembre, pues hombre, he podido confirmar y comprobar sobre el terreno la importancia práctica y la utilidad para los vecinos y vecinas de las islas de estos convenios convertidos en nuevas carreteras para las islas. En concreto, recuerdo que estuve acompañando al consejero en Tenerife, viendo el anillo insular, el cierre del anillo insular de Tenerife. En concreto, creo que el tramo de obra era el tanque Santiago del Teide, ¿no? Viendo 2 túneles, los túneles de Erjos, y realmente ahí te das cuenta de la importancia que tiene. Bueno, pues el secretario de Estado, que también estuvo en la isla de Gran Canaria, estuvo allí en el túnel de Faneque. Y hablando de carreteras y hablando de La Palma, como decía yo hace un poquito, esa actuación que ya ha asegurado el consejero de Obras Públicas y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, que se va a llevar adelante la reestructuración, la apertura de la LP2, de La Palma 2. La Palma, por cierto, acogió durante 3 días el programa Diplo Innova, organizado con la colaboración del Instituto de Astrofísica de Canarias. Una visita al Observatorio del Roque de los Muchachos y la visita guiada a la ruta del volcán Tajo Gaite marcaron precisamente el programa de esta cita de carácter internacional, y que se desarrollaba, como bien les decía, en la isla de La Palma. Vamos a escuchar lo que dijo Fernando Clavijo, lo que dijo también Valentín Martínez Pillet y lo que dijo Pete Worden. Saben que La Palma tiene ahora mismo pues papeletas para albergar un gran telescopio que debió estar ya poniéndose en marcha en territorio estadounidense, pero con la llegada de Trump la cosa se ha, digamos, torcido o cambiado, vaya. Escuchamos brevemente a Clavijo, como digo, a Valentín Martínez Pillet y a Pete Worden. De las jornadas Diplo Innova, yo creo que es de todos sabidos que tenemos en el Astrofísico de Canarias, en el PLOCAN, en nuestras universidades públicas, unos referentes mundiales en investigación, en la observación de nuestro cielo, y estamos en el Roque de los Muchachos, que es un centro, sin lugar a dudas, donde se aúna una ubicación geográfica extraordinaria con un ecosistema de conocimiento y de instalaciones que desde luego nos hacen presentar nuestra candidatura con firmeza para albergar este telescopio, este TMT de 30 metros. ¿Qué hemos querido? Pues hemos querido generar un espacio de encuentro para que nos conozcan, para poder hablar de la ciencia, para poder hablar de la transferencia de conocimiento, para que todo eso pueda revertir en nuestro ecosistema económico y que nos va a permitir generar desarrollo con talento y con investigación.
y muy esperanzados en que esta candidatura, con la declaración del Gobierno de España de poner 400 millones de euros, con toda la cantidad de telescopios que tenemos entre Tenerife y La Palma, pues que podamos de alguna manera en un corto espacio de tiempo, y ese es nuestro deseo, poder escuchar que efectivamente que ese TMT se va a instalar aquí en el Roque de los Muchachos. Por las conversaciones que usted mantiene, presidente, ¿es optimista? ¿Tiene la sensación de que realmente va a venir aquí el TMT? Yo soy optimista por naturaleza, ¿no? Creo que se reúne, que la población lo desea. Tenemos acuerdo político unánime, tanto en el Cabildo, con su presidenta aquí presente, pero en el Parlamento de Canarias, en el Gobierno de Canarias, en el Gobierno de España. Y yo creo que son proyectos que son capaces de unir la voluntad de la ciudadanía, pero de todos los estamentos políticos, ¿no? Y si hay recursos económicos, aunque seguramente faltarán, pero ya irán llegando a medida de que se vaya construyendo. Y desde luego tenemos ya, partners desde Japón, Canadá, Chile, o sea, tenemos partners muy potentes que ya están apoyando el proyecto, ¿no? Y lo que es más importante, o sea, si al final se instala, en los próximos 20, 25 años, todo lo que tenga que ver con las investigaciones de la NASA tendrá el centro geográfico aquí, en La Palma y en Canarias, y de eso nos podemos beneficiar sin lugar a dudas todos en general, pero también Canarias. Bueno, pues ya llegará o no ese gran telescopio que tiene las papeletas, como digo, para albergarse instalarse en la isla de La Palma, cosa que el presidente del Gobierno de Canarias pues tiene eso, el optimismo suficiente, es optimismo por naturaleza, como le contestaba al compañero del medio de comunicación que le preguntaba si contaba con expectativas de que efectivamente el gran telescopio termine siendo ubicado en la isla de La Palma. Tenemos que escuchar a Valentín Martínez Pillet, que es el director del Instituto Astrofísico de Canarias, pero como nos vamos con un alto en el camino, ahora le escuchamos a la vuelta, que seguiremos con este tema, como no puede ser de otra manera. Vamos con la pausa y regresamos. Estás escuchando Archipiélago Directo en Capital Radio Gran Canaria. ¿Piel más firme, cabello más fuerte y articulaciones más sanas? Descubre EON, el colágeno bebible de Dermax, formulado con ácido hialurónico, magnesio y vitaminas esenciales. Retrasa el envejecimiento y potencia tu bienestar desde dentro. EON de Dermax, ya en farmacias y en dermax.es. En Dormitorum hemos subido el nivel del descanso y bajado los precios. Ahora 65% de descuento más un 15% extra en colchones, canapés, sofás, bases, almohadas y todos los productos para tu descanso. Ven a cualquiera de nuestras 25 tiendas en Canarias o llámanos al 699 98 97. Abiertos 24 horas en dormitorum.es. Confía en Dormitorum. Gente despierta. Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mil lugar. Turiscom, la revista de viajes en la red, con análisis, entrevistas y reportajes. Turiscom.org te trae puntualmente las noticias del sector. Es un canal fiable de información única. Turiscom.org te mostrará los lugares más singulares de este planeta, con los mejores especialistas y profesionales del turismo que te llevarán por otras formas de viajar. Turiscom, la revista del turismo. Si quiere invertir con seguridad en criptomonedas y busca asesoramiento legal y tributario en el universo de la economía digital, en Glitae Abogados le acompañamos asesorándole en inversiones en criptoactivos, constitución de empresas con capital social en bitcoins, tokenización de inmuebles, wallet frías y relaciones con exchange. Contacte con nosotros en glitaeveteres.com, donde puede realizar sus consultas de forma online de manera cómoda y confidencial. O llame al 922-211-257. 922-211-257. Porque somos corredores de seguros, creemos firmemente que es mejor cuando va acompañado de nuestros servicios. Segurosa cuenta con profesionales que aportan transparencia y profesionalidad.
Diseñamos nuestros productos de manera personalizada buscando la seguridad y satisfacción de nuestros clientes. Segurosa trabaja con las principales aseguradoras. Para más información nos puede llamar al 922 24 6408, por WhatsApp al 688 982 922 y en segurosa.com. Super Patch, la revolución de la neurociencia en la recuperación de la fuerza, del equilibrio, del estrés, ansiedad, tristeza, trastornos del sueño, del dolor y mucho más. Ya está disponible en Canarias, seguro, rápido y fácil de aplicar. Descubre ya tu Super Patch. Es también una fantástica oportunidad para emprendedores. Llama o whatsappéanos al 691 61 0005 o entra en garciabaes.com. Para personas inquietas, Capital Radio. Capital Radio. Gran Canaria, 101.2 FM. Regresamos con todas y todos ustedes. Justamente lo hacemos con el tema que estábamos tratando y que no habíamos finalizado. Escuchábamos a parte de la intervención del presidente del Gobierno de Canarias en ese evento desarrollado en la isla de La Palma. Recordemos que Clavijo decía que la colaboración internacional en el ámbito científico es una estrategia imprescindible en la que Canarias tiene que posicionarse. Y por tanto reúne condiciones excepcionales para superar retos como el cambio climático y hacerlo posible gracias a infraestructuras científicas de excelencia. Entre ellas mencionó el Instituto Astrofísico de Canarias, la Plataforma Oceánica de Canarias y el Instituto Tecnológico de Canarias, sus universidades públicas, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y la Universidad de La Laguna, o de empresas, emprendedores y startups que se apoyan en talento investigador y se benefician de un marco jurídico que reconoce la potencia de las singularidades de Canarias como región ultraperiférica. Recordemos que son la jornada de Diplo Innova y que por tanto en torno a este encuentro decía que se cree en el desarrollo de tecnologías sostenibles, porque en tal caso estas resultan imprescindibles para lograr un desarrollo económico y social respetando quiénes somos y dónde vivimos, pero también de dónde hemos venido, con el objetivo de lograr mayor bienestar y el progreso de las personas como primer objetivo. Por su parte, el director del Instituto de Astrofísica de Canarias, Valentín Martínez Pillet, destacaba la relevancia de iniciativas como el encuentro Diplo Innova de Astrofísica de Canarias. Yo en primer lugar quiero agradecer al Gobierno de Canarias la iniciativa Diplo Innova. Diplo Innova, una diplomacia, tecnología, ciencia, y eso es lo que es el IAC, porque nuestros observatorios son muy internacionales, tenemos representación de unos 30 países, casi es difícil a veces hacer la cuenta exacta, y el poder demostrar a esos países, a las representaciones diplomáticas, lo que tenemos aquí es una oportunidad única. Estamos en un momento a nivel internacional en donde lo que necesitamos es mucha diplomacia, es el poder hablar con las delegaciones de las embajadas, de los consulados aquí en España, en Canarias. En particular está hablando con ellos, subíamos aquí. Tenemos la oportunidad de albergar un telescopio de 30 metros. Antes Pete Worden hablaba de telescopios que son capaces de detectar vida en otros planetas y el telescopio de 30 metros sería uno de los más capaces de poder hacer eso. Estamos todavía en un momento delicado en donde lo que necesitamos es diplomacia. Hawái sigue siendo una opción, Canarias sigue siendo una opción, cada vez apostando más fuerte. Y yo lo que quiero agradecer es al Gobierno de España y al Gobierno de Canarias todo el apoyo que están dando al astrofísico. Bueno, pues el director del Instituto Astrofísico Canario y decía que Canarias mantiene la opción de albergar precisamente el telescopio de 30 metros, el TTM, un proyecto internacional de vanguardia que aspira a detectar vida en otros planetas, aunque Hawái sigue siendo una posibilidad. Según aseguraba, que el archipiélago cada vez suena más para poderlo albergar.
finalmente expresaba su agradecimiento al Gobierno de España y al Gobierno de Canarias, como hemos escuchado. Como bien les indicaba, también quería que compartiéramos las palabras de Pete Warden, al cual pues compartimos, escuchamos. Este es un experto en ciencia y espacio, actual director ejecutivo de las iniciativas Breakthrough y presidente de la Fundación Breakthrough Prize. Warden es el chairman de Breakthrough Initiatives. Está encantado de acompañarnos hoy aquí para hablar de astronomía, espacio. Destacaba la importancia de la astrofísica para conseguir detectar vida en el universo. As a scientist and representing the philanthropic sector, this is very important work. We are finding out about the secrets of the universe, and particularly the question of life in the universe. Are we alone? Como científico considera que es muy importante estar aquí para identificar cuáles son las grandes preguntas acerca del universo y sobre todo si estamos solos aquí o no. In the next decade or so, the instruments that are here and will be built here, plus other instruments around the world and in space, will begin to answer this question, are we alone? We hope to find life elsewhere. This could be the most important scientific discovery ever. En las próximas décadas, en el futuro, las instalaciones como esta donde nos encontramos y otras que se construyan ayudarán a desvelar las respuestas a esa pregunta, si estamos realmente solos aquí o hay vida en algún otro lugar. Bueno, vamos a dejar esta cuestión, seguimos con otras, volvemos en tal caso con la consejería de Pablo Rodríguez, porque con la consejería no, con el consejero o con el político, porque en este caso habla en nombre de su partido político. En tal caso aclaraba este fin de semana que su reciente encuentro con el señor Santano tuvo como único objetivo la firma de una adenda del convenio de carreteras. Sin embargo, aprovechó la ocasión para enlazar esta circunstancia con una reflexión de mayor calado político, la importancia y vigencia del nacionalismo canario en el contexto actual del Estado español y en los debates que se desarrollan en las Cortes Generales. Escuchamos a Pablo Rodríguez haciendo referencia, como decíamos, a esta cuestión. No hablé con el señor Santano de nada de ello porque fue exclusivamente para la firma de la adenda del convenio de carreteras, pero sí me sirve para enlazar una idea, y es que estamos viviendo una época en el conjunto del Estado, en el debate en las Cortes, en el Congreso y en el Senado, en donde se hace más necesario que nunca el nacionalismo canario. En el año 93 se funda Coalición Canaria para tener peso ante precisamente el desprecio del Estado al cumplimiento del régimen económico y fiscal. Eso algunos se acordarán, otros no tanto porque hace muchos años, pero fue un desprecio del REF, un incumplimiento de nuestro régimen económico y fiscal, lo que provocó el nacimiento de Coalición Canaria. Ahora, casi más de 30 años después, podemos decir que la necesidad de unir fuerzas, de tratar de confluir con otros partidos de obediencia canaria para ser más fuertes en el ámbito del Estado, se hace más necesaria que nunca, para, entre otras cosas, hacer valer lo que dice nuestro Estatuto de Autonomía de Canarias, que en este caso recoge con claridad, absoluta claridad, que somos competentes en participar también en la gestión aeroportuaria. No lo dice Coalición Canaria, lo dice la norma más importante desde el punto de vista jurídico que tiene Canarias, que es su Estatuto de Autonomía. Y dice con claridad que somos competentes. Por lo tanto, lo que pedimos no es un favor de AENA. Lo que pedimos no es que nos dejen sentar. Lo que pedimos es que se cumpla nuestro fuero, que se cumpla nuestro estatuto. Recordemos que lo hacía en el marco de ese arranque de curso en la capital Gran Canaria, en relación a el nuevo curso político. Hacía referencia a ese reciente encuentro con Santano y también el origen de Coalición Canaria y el incumplimiento del régimen económico y fiscal, y también de esa necesidad de unir fuerzas nacionalistas. Decía que 30 años después de su fundación
secretario general subrayaba de esta formación política en Gran Canaria, subrayaba la necesidad de una unión que sigue vigente incluso con más fuerza que antes. Defendió la importancia de confluir con otras fuerzas políticas de obediencia exclusivamente canaria para reforzar el peso de las islas en el ámbito estatal. Según sus palabras, solo así es posible hacer valer lo que legítimamente corresponde al archipiélago en el marco constitucional y de carácter estatutario. Ya que estamos hablando en clave política, vamos a indicar que el secretario nacional de esta formación apremia al Estado a cumplir con las islas aprobando el decreto Canarias. El Consejo Político Nacional se celebraba estas últimas jornadas, ha situado esta herramienta como clave para cumplir la agenda canaria y garantizar la estabilidad. Y esta formación política o este encuentro comenzaba precisamente con un minuto de silencio por las pérdidas de las vidas de Dulce Serac y Rosa María Mesa. Y luego pues hacía una valoración David Toledo, secretario nacional de esta formación, secretario de organización de esta formación política. El primer Consejo Político Nacional desde después del verano, donde hemos valorado el arranque del curso político, un arranque del curso político que a nivel internacional y a nivel del Estado está marcado por cuestiones de difícil índole de explicar. A nivel internacional los distintos conflictos bélicos ponen en entredicho a la sociedad y creemos que entre todos tenemos que bajar el nivel, buscar una sociedad en donde todos podamos vivir de forma ecuánime. A nivel del Estado la situación es difícil, hay una parálisis institucional, hay un bloqueo de la legislatura y a nosotros nos preocupa mucho. La agenda canaria que tanto hemos batallado y que llevamos más de 2 años batallando para que los asuntos canarios lleguen a esta tierra porque nos los merecemos y porque están firmados en los presupuestos prorrogados del 2023 y en la negociación para la investidura y para la legislatura, no terminan de llegar. Es una agenda que nosotros valoramos que se ha desarrollado en un 60%, pero quedan cuestiones importantísimas. A pesar de lo que diga el Partido Socialista, quedan más de 200 millones de euros que tienen que llegar a esta tierra para la reconstrucción de la isla de La Palma. Quedan más de 190 millones de euros para la migración, los 30 millones del POSEI, los convenios de obras hidráulicas y de infraestructura. Quedan muchas cosas que desarrollarse. La parálisis institucional hace que no pueda seguir caminando. Canarias va a pelear con uñas y dientes para que todos los temas de Canarias lleguen a esta tierra, por una cuestión no solamente de honor, sino porque Canarias lo necesita. Por eso el presidente del Gobierno de Canarias le ha dicho al Estado que si ellos son incapaces de elaborar un decreto de Canarias, será Canarias quien lo elabore y quien se lo entregue, como hicimos con el decreto para modificar la ley de extranjería. Vamos a buscar soluciones ante una parálisis institucional. Si el Partido Socialista no es capaz de buscar soluciones para desbloquear una legislatura que está paralizada, Canarias se encargará de buscar esas soluciones. También hemos hablado de lo que está pasando en cuanto a la financiación singular, que el Partido Socialista se ha comprometido con partidos catalanistas. Canarias no va a permitir que nos saquen más de 2.500 millones de euros. Canarias no va a permitir que si eres canario tengas una quita de la deuda de 1.500 euros, pero si has nacido en cualquier barrio de Cataluña, la quita de la deuda sea de 2.300 euros. No tenemos un valor inferior. No, los canarios, por el simple hecho de estar a 2.000 kilómetros de distancia, no vamos a tener 800 euros menos en la quita de la deuda. Tampoco lo vamos a permitir. Y esta formación política ya ha presentado las alegaciones al respecto para poder seguir luchando por defender los intereses de los canarios y de las Canarias. Bueno, pues por defender la agenda canaria, los acuerdos ya establecidos, lo que Canarias debe recibir, no lo que se merece, sino lo que debe recibir, ha hecho un desglose de algunas de las partidas y luego también ha hecho crítica con respecto a medidas tomadas, como bien indicaba el partido gobernante, o en este caso el gobierno de España, en relación a medidas aprobadas y que desde luego no benefician para nada al archipiélago canario. Esto, como decíamos, después del Consejo Político Nacional de Coalición Canaria.
Por su parte, el PSOE critica la desfachatez del gobierno canario por no destinar recursos suficientes para la educación pública. El portavoz del Grupo Socialista en materia de educación en el Parlamento de Canarias, Marcos Hernández, reclamaba un compromiso real para combatir la desigualdad juvenil y denunciaba la involución presupuestaria del Ejecutivo canario. Canarias, como decíamos, en Canarias, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. Le escuchamos. Se inicia este curso con problemas derivados de los nombramientos de los docentes. Una desorganización tremenda. No lo dice el Partido Socialista, no lo dice el Grupo Parlamentario Socialista, lo dicen los docentes que se han dirigido a nosotros para explicarnos cómo se han asignado plazas que ya estaban cubiertas, cómo se han adjudicado plazas inexistentes o cómo ha habido muchísimos nombramientos fallidos. Pero si esto no es poco, nada más iniciarse el curso escolar, nos encontramos con un episodio de altas temperaturas, donde dice la consejería que ha puesto en marcha el protocolo por altas temperaturas, y quiero insistir de aquí que el protocolo de alta temperatura no deja de ser un manifiesto de buenas intenciones, porque no ha ido asociado ni a mejora en infraestructura ni a la incorporación de recursos para mejorar y climatizar las aulas de nuestros centros educativos. Pero no es todo eso, sino que además ha recaído toda la responsabilidad sobre los equipos directivos. De manera que en situaciones similares, centros con las mismas características, direcciones de centro decidieron llevar, o en este caso que los alumnos fuesen para su casa, otros entendieron que había que hacerlo de forma online, en fin, que la diversidad de criterios desde luego no ha estado, digamos, a la altura de lo que supuestamente un protocolo debe plantear. Por tanto, la consejería debe implicarse y no cargar la responsabilidad sobre los equipos directivos. Bueno, pues dice el PSOE canario que se empezó el curso y con muchos fallos. Y no lo dicen ellos, lo especificaba Marcos Hernández, que decía que es lo que le han comunicado los representantes sindicales de los trabajadores de educación en Canarias. Y una cuestión también, antes de marcharnos con el simulacro en la isla de Tenerife del pasado viernes, el consejero de Transición en Ecológica y Energía, Mariano Hernández Zapata, se reunió con el secretario de Estado de Energía, Joan Groisar, en el marco de la ronda de encuentros con el Ministerio de Transición Ecológica y el reto demográfico, el que mantiene con las comunidades autónomas. Brevemente lo que dijo. En los 90, pero que pasó a manos de distribución, en este caso de Endesa, y que supone y supondrá una verdadera creación de oportunidades para el Valle de Aridane. Un Valle de Aridane que antes de la erupción volcánica ya tenía serios problemas de capacidad eléctrica en esa zona de zona industrial, en las posibilidades de tener un crecimiento turístico en el litoral, en la posibilidad de generar oportunidades económicas en el Valle de Aridane. Esto viene a dar esa solución. Es un trabajo, creo que iniciamos en la época, durante la legislatura pasada, en el Cabildo Insular, durante la erupción volcánica. Nos dimos cuenta que era necesario desdoblar el cable y desde Los Guinchos traer otro cable por una ubicación distinta. Bueno, hablaba de un tema concreto, no le entendí exactamente, pero bueno, hablaba de un tema concreto, supongo yo que del desarrollo de infraestructura, hablaba de un cable, hablaba de una línea, hablará de infraestructura en la isla de La Palma, que por cierto también perdió algunas líneas con motivo del volcán Tajo Gaique. Y bajo el lema Bienestar Corporativo, transformando la cultura laboral, el programa de ponencias, concretamente en unas jornadas y charlas divulgativas vamos con otro tema, que es que Justicia ha iniciado el viernes pasado el año judicial 2025-2026. El presidente de la Audiencia de Canarias, del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, se expresaba en estos términos en el arranque del año judicial, el pasado viernes. Bien, pues como es habitual, voy a trasladar de manera actualizada las necesidades de la Administración de Justicia en Canarias, partiendo de los datos de 2024, pero ofreciendo digamos un diagnóstico a fecha de hoy y sobre todo teniendo en cuenta la importancia y la influencia que tiene el nuevo modelo organizativo que estableció la Ley Orgánica 1.25, la Ley de los Tribunales de Instancia. Por lo tanto,
aparte de las necesidades que ya se expresaron en la memoria de 2024, lo que voy a procurar hacer es trasladar de manera actualizada pues esas demandas que creo que son fundamentales para una administración de justicia eficaz y efectiva y ágil. Estamos demandando más plazas judiciales con el nuevo modelo organizativo. Hemos elaborado un informe recientemente en el que planteamos la exigencia de 12 plazas para la provincia de Las Palmas y otras tantas para Santa Cruz de Tenerife. Seguimos insistiendo en la necesidad de que se adopten medidas de refuerzo, que se aprueben y que no existan limitaciones presupuestarias. Estamos hablando de una mayor competencia, una mayor influencia de los criterios de la Sala en lo relativo a la provisión de medidas de apoyo por parte de funcionarios. Estamos también planteando, voy a trasladar las necesidades específicas en materia de violencia sobre la infancia, también en materia de violencia sobre la mujer y en fin, pues también las necesidades en cuanto a infraestructura. Es un tema ya recurrente, pero en el que no debemos dejar de insistir. Hablaba a los medios Lorenzo Bragado sobre la apertura del año judicial, sobre las expectativas. Envergadura. Estamos acometiendo ahora la fase segunda que se despliega en octubre y sobre todo nos plantea más problemas y tenemos más preocupación con respecto a la tercera. Tanto desde la Presidencia como la Sala de Gobierno tenemos una plena implicación en el despliegue de este nuevo modelo organizativo y he constituido a tal efecto. Bueno, un arranque, como decíamos, del curso judicial aquí en Canarias, arrancado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Juan Luis Lorenzo Bragado, el viernes pasado. Queríamos recordarlo, en donde estuvo, por cierto, si no leo mal, Isabel Perello, presidenta del Tribunal Supremo. Y nos vamos justamente a ese simulacro que, bueno, pues se desarrollaba en la isla de Tenerife el pasado viernes. Todo salió, pues incluso hasta, según entiendo, en las distintas valoraciones por parte del Cabildo de la isla de Tenerife y de los responsables de este operativo desplegado en la isla en una presunta erupción volcánica, mejor de lo previsto. Esto decía la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila. De esta misión era tener una isla más preparada, más resiliente, unos equipos técnicos más coordinados y poder ejercitar nuestras capacidades en tiempo real y además en una situación muy realista. Hay personas que han sido imprescindibles para poder sacar adelante este ejercicio de simulacro y tenemos que decir que para nosotros ya ha sido un éxito. Ha sido un éxito gracias a la extraordinaria coordinación con el Gobierno de España, con el Gobierno de Canarias, con la comunidad científica, con los distintos departamentos del Cabildo Insular de Tenerife y por supuesto con la municipalidad, especialmente con el Ayuntamiento de Garachico, que ha sido el protagonista en el día de hoy en este simulacro que no tenía precedentes en España, también inédito en Europa. Hemos tenido, como ustedes saben, acreditados a más de 168 periodistas de distintas nacionalidades, tanto de medios locales como de medios internacionales que se han interesado en seguir este simulacro de riesgo volcánico MODEX Tenerife 2025. Permítanme que también le dé las gracias a quien nos acompaña como socios en el MODEX, a todas las personas que han estado involucradas como evaluadores. Hoy nos acompaña en la mesa Bodan. Muchísimas gracias por el trabajo que han desempeñado. Esperamos... distintas instituciones involucradas, recordemos, la delegación del Gobierno, la Dirección General de Emergencia del Gobierno de Canarias, en fin, muchos involucrados para que este simulacro
pues se desarrollara a lo largo del pasado viernes en la isla de Tenerife y saliera pues en un principio como tenían previsto, y que creo que va a servir y de mucho, según decía el entendido en la materia. De este ejercicio, de este simulacro, en este caso de un evento sismovolcánico en el norte de Tenerife, en el noroeste concretamente, en esa dorsal noroeste y concretamente en este municipio de Garachico, donde se ha venido desarrollando, como digo, ya desde hace varios días. Comenzaba la simulación con una serie de avisos que daba la autoridad científica dentro del contexto del comité científico del PEVOLCA, del Gobierno de Canarias, convocado por el Gobierno de Canarias. Hacíamos el seguimiento, como digo, de esos elementos precursores de una posible erupción. En aquel momento eran pequeñas deformaciones del terreno, pequeños movimientos sísmicos, pequeños enjambres, que con el paso de los días simuladamente fueron a más y dieron lugar a la erupción que se ha producido, simulada evidentemente, en el día de hoy aquí en Garachico. Esto ha servido básicamente para poder poner a prueba los sistemas de respuesta de protección civil ante un evento de esta naturaleza. La coordinación fundamental entre las administraciones, felicitar y darle las gracias también al Cabildo de Tenerife por tener la iniciativa de sumarse a ese sistema de mecanismo europeo. Bueno, pues agradecían también entre instituciones las participaciones de todas las partes, lo cual pues nos alegra también que haya pues eso, entendimiento, y sobre todo para una situación, aunque fuera simulada, de estas características. Y vamos a poner punto y seguido en este tiempo de radio con la celebración, por hablar de Gran Canaria, de la Feria Kilómetro Cero, la denominada Feria del Sol y Kilómetro Cero, que se desarrollaba este fin de semana en el sureste de la isla de Gran Canaria. Y en tal caso, pues de ello habló el presidente del Cabildo, creo. Vamos a escuchar sus palabras. De la Feria del Sol, pionera. Ahora, confirmado, es Antonio Morales. Gran Canaria, la importancia de apostar por un futuro de energía limpia para la isla de Gran Canaria. Abrió caminos hace muchos años, posibilitando que pequeñas y medianas empresas del sector pudieran tener un espacio donde exponer las novedades en torno a las energías limpias. Y además en esta edición vuelve a unirse a una feria de la alimentación, de alimentos del país, Kilómetro Cero, aunando por lo tanto tradición e innovación. El mundo rural, los valores del sector primario de la isla de Gran Canaria, ligado a la innovación, a la proyección de un futuro en torno a la energía limpia. Estamos hablando de más de 50 puestos distintos del sector primario y 17 de la renovable. Aquí podemos ver las últimas novedades en torno a la fotovoltaica, pero también al vehículo eléctrico y todo lo que supone además, bueno, el sistema de las baterías, el sistema de almacenamiento y la proyección de un futuro para Gran Canaria que tiene que pasar necesariamente por la protección del sector primario, avanzar en la soberanía alimentaria y desde luego... Nuevas fuentes de energía. Habla de la isla de Gran Canaria, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, y que en ese aspecto tiene, bueno, pues asegurado una parte ya bastante considerable en cuanto al suministro de energías renovables, energías limpias. Una ecoisla, como gusta al grupo de gobierno del Cabildo de Gran Canaria recordar. Con Antonio Morales ponemos punto y final a esta primera parte de nuestro espacio en la jornada de hoy, a este archipiélago directo. Mañana volvemos para la 10 Capital Radio con más noticias a partir de las 11:05 de la mañana, y en un par de minutos seguimos para Gran Canaria con más información local. Gracias por la atención prestada. Les invitamos a seguir en sintonía de la 10 Capital Radio y Capital Radio en Gran Canaria. Estás escuchando Archipiélago Directo en Capital Radio Gran Canaria. Capital Radio.